Bien, ahora vamos a hablar sobre el proceso comunicar. Ya habíamos mencionado que el proceso comunicar es la forma en que nosotros podemos expresar los datos científicos que obtenemos en una investigación a otras personas. En este caso habíamos mencionado en clases sobre los tipos de tablas de valores. Por ejemplo, teníamos acá el alimento, frijol negro, frijol rojo, garbanzo, espinaca. Ese era el valor independiente y la cantidad era el valor dependiente. Eso significa de que van a ir cambiando estos datos de acuerdo al tipo de alimento. Y la tabla de doble entrada pues tiene otra relación que generalmente se van relacionando dos datos. En este caso podemos ver liebres y conejos. Y si queremos nosotros detallar algunos datos ahí, tenemos el periodo de gestación, características de las crías y hábitat. Si vemos acá la relación que existe, por ejemplo en el caso de las liebres, características de las crías, bueno, ellas nacen con pelo y con los ojos abiertos. Pero en el caso de los conejos, características de las crías, nacen sin pelo, con los ojos cerrados y son incapaces de caminar o regular su temperatura. Eso en el caso de las crías. Y también habla sobre las liebres en su hábitat y también habla sobre los conejos también en su hábitat, ¿verdad? Cada uno pues tienen la tabla de doble entrada que también habíamos discutido en clase. Ahora compete hablar acerca de los gráficos, que los gráficos son formas creativas de representar los datos obtenidos de un experimento o de un fenómeno. ¿Cómo lo podríamos representar? Bueno, en este caso vamos a hablar del primero, que sería gráficos de barra, porque pueden ser de tres tipos. Entonces, gráfico de barra sería una representación gráfica bidimensional. Cuando quiere decir bidimensional, quiere decir de que no es en 3D, sino que sería en dos dimensiones, en que los objetos gráficos o elementales son columnas o barras. En este caso podemos ver acá que hay una escala, ya puede ser en centímetros o puede ser cantidad de personas. En este caso son cantidad de personas, de 0 a 20 personas. Y tenemos de color morado, que serían las series, de color rojo, caricatura, y de color verde, musicales, y de color amarillo, noticiero. Vamos a hablar sobre los programas de televisión favoritos para las personas. Y si podemos ver en este gráfico de barra, podemos observar de que las series para las personas, 20 personas dijeron de que les gustan las series. En este caso las caricaturas, 10 personas dijeron que les gusta. En este caso los musicales dijeron 15 personas. Y los noticieros, pues literalmente nadie. O se ve literal como que si fuesen unos, anda como por unas 2 personas o unas 3 personas que dijeron de que ven los noticieros. Entonces es una representación de los gráficos de barra, generalmente son verticales, van hacia arriba, ¿verdad? Y indican la cantidad con respecto a una escala. Siempre tiene que haber esta escala y abajo tiene que estar las cualidades. Ese sería un ejemplo de gráficos de barra. El gráfico lineal, bueno, expresa variaciones de un fenómeno y muestra el cambio durante un periodo determinado. Por ejemplo, si usted se pone a pensar, ¿qué cosas pueden haber variaciones? Recuerde, si usted por ejemplo pone a hervir el agua y empieza con un termómetro a tomar la temperatura cada minuto, entonces va a tener una temperatura diferente en cada momento que usted haga esa medición. Si usted, por ejemplo, quiere hacer una medición suya cada mes acerca de su masa corporal, entonces se pone en una balanza y comienza a medir su masa y comienza a medir su masa cada mes o cada 15 días o cada 20 días. Entonces cada vez que usted lo haga va a tener diferentes medidas. Entonces usted puede utilizar este gráfico lineal para poder expresarlo. Si vemos un ejemplo sencillo de temperatura con respecto al tiempo. Si observan acá, estos son gráficos lineales. Por ejemplo, se tomó la temperatura con respecto al tiempo. Tenemos que a las 9 de la mañana tenemos una temperatura, esto es en grados Fahrenheit, ¿verdad? La temperatura a las 9 de la mañana fue de 82 grados Fahrenheit. A las 10 de la mañana anda como por 83 grados Fahrenheit. A las 11 de la mañana llega ya como 85 grados Fahrenheit. Si vemos por ejemplo a la 1 de la tarde, exactamente 84 grados Fahrenheit. A las 3 de la tarde llega exactamente a las 88 grados Fahrenheit.
A las 7 de la noche ya desciende la temperatura a unos 78 grados Fahrenheit, etc. Entonces ven la relación que hay, en este caso sería de tiempo, y acá en esta parte de acá irían los grados, ¿verdad? Eso sería un ejemplo de un gráfico lineal, expresa esas variaciones de un fenómeno. Lo mismo puede hacer usted con masa, cantidad de volumen, etcétera. Todo ese tipo de cosas se pueden ir midiendo, pero se pueden expresar a través de este tipo de gráfico. Si vemos otro, por ejemplo, que es uno de los más conocidos que ustedes pues generalmente están viendo, sería el gráfico circular, que los gráficos circulares lo vemos muchísimo en lo que sería en los centros de votación, cuando se llaman a votaciones, ya sea de un presidente, un alcalde, un diputado, etcétera. Siempre que se llaman a elecciones muestran este tipo de gráficos. Tenemos gráfico circular que muestran los datos como una proporción del total. Se usan normalmente para realizar operaciones entre grupos y calcula el porcentaje de cada valor en relación con el total. Generalmente cuando se refiere a un total, está hablando a un 100% de las cosas. Podemos ver que pueden ser de dos tipos, en dos dimensiones, que sería este caso de acá, en dos dimensiones. Ese sería un ejemplo, que los gráficos circulares también son considerados como gráficos del tipo pastel y tiene varias partes. En este caso, miren este color gris, dice que un 8% son, en el caso de las ventas, un 8% se venden impresoras, un 31% se venden tablets y sería esta parte de color naranja, un 15% portátiles, sería esta parte de azul celeste, un software, ¿verdad?, de 19% sería esta parte de azul marino, y tintas, ¿verdad?, sería esta parte de color naranja. Teníamos entonces toda esta parte que si lo sumamos cada uno de sus porcentajes daría un 100%. Siempre sería en un total. Y en tres dimensiones, otro ejemplo podría ser en el caso si nos mencionamos ventas de comida. Entonces podríamos hablar acerca de en este 40%, si vemos este color azul marino, eso corresponde a bocadillos. Se venden un 40% los bocadillos. Si tenemos acá este de color rojo, serían las ensaladas. Teníamos un 21% que serían ventas de comida, que se venden ensaladas en un 21%. Si vemos este, por ejemplo, el de las bebidas, este de color morado, ¿cuánto tendrá en ventas de comida? Un porcentaje, 9%, etc. Entonces todo esto suma, cada uno de esos porcentajes suma 100. Recuerden de que muestran los datos como una proporción de un total.